Buenos días, mi nombre es Juan José Barreto. Soy un biólogo y físico del Colegio Académico del Poblado y hoy les vengo a hablar sobre un tema bastante chévere que es el movimiento. Pero no les voy a hablar solamente del movimiento, sino que voy a tocar otros temas que son los mamíferos y voy a hablar sobre las ballenas, sobre cómo se mueven las ballenas. Bueno, vamos a ver qué es el movimiento. El movimiento es el cambio de posición de un objeto con respecto a un sistema de referencia en función del tiempo. En términos físicos, se describe a través de magnitudes como la velocidad, la aceleración y la trayectoria. De acuerdo con la mecánica clásica formulada por Isaac Newton, un objeto se mantiene en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. En la relatividad, el movimiento es relativo al observador y puede verse afectado por la velocidad de la luz y la gravedad. Para que me entiendan mejor sobre qué es el movimiento es el desplazamiento de un objeto en el espacio y el tiempo, determinado por fuerzas y sistemas de referencia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los elementos fundamentales del movimiento. La trayectoria, que es el camino que sigue el objeto. Esa puede ser rectilínea si se mueve en línea recta, curvilínea si sigue una curva o circular como las llantas de un carro. La distancia es la cantidad total de espacio que recorre el objeto, mientras que el desplazamiento es la distancia en línea recta, desde el punto de inicio hasta el punto final, teniendo en cuenta la dirección, aunque a veces parecen lo mismo, pero pueden ser diferentes. Si alguien camina en círculo y vuelve al mismo lugar, la distancia recorrida será grande, pero el desplazamiento será cero. El tiempo es otro factor clave, ya que nos dice cuánto dura el movimiento. Se mide en unidades como segundos, minutos, horas junto con la distancia. El tiempo permite calcular la velocidad, que indica qué tan rápido se mueve un objeto y en qué dirección. Por último está la aceleración, que es el cambio de velocidad en el tiempo. Si un móvil va cada vez más rápido o más lento, significa que está acelerando o está desacelerando. Estos son los elementos fundamentales del movimiento, que permiten describir cualquier movimiento y entender su comportamiento. Bueno, ahora vamos a hablar del movimiento lineal. Es aquel en el que un objeto se desplaza en una trayectoria recta. Es uno de los tipos de movimiento más básicos y estudia la física para entender cómo se mueven los cuerpos en el espacio, dependiendo de si la velocidad del objeto cambia o no. El movimiento lineal se puede clasificar en dos tipos principales: movimiento rectilíneo uniforme, MRU, y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRU-A. El movimiento rectilíneo uniforme ocurre cuando un objeto se mueve en línea recta a una velocidad constante, sin cambios en su rapidez ni en su dirección. Eso significa que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Un ejemplo cotidiano de esto puede ser un automóvil que avanza por una carretera sin acelerar ni frenar. Por otro lado, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado sucede cuando la velocidad de un objeto cambia de manera constante a lo largo del tiempo, ya sea aumentando o disminuyendo. En este caso, el objeto experimenta una aceleración constante. Un ejemplo de este es un carro que parte desde el reposo y comienza a acelerar. Ahora, ¿qué es un mamífero? Un mamífero es un animal vertebrado que se caracteriza por tener glándulas mamarias, las cuales permiten que las hembras alimenten a sus crías con leche. También suelen tener pelo o pelaje, ser de sangre caliente y contar con un sistema nervioso desarrollado. Características principales de los mamíferos. Glándulas mamarias. Las hembras producen leche para sus crías, pelo o pelaje. Ayuda a mantener el calor corporal. Sangre caliente. Regulan su temperatura corporal. 4. Respiración pulmonar. Todos los mamíferos tienen pulmones, incluso los acuáticos como son las ballenas. Reproducción vivípara. La mayoría nacen del vientre de la madre, excepto los animales como los ornitorrincos que ponen huevos, que se llaman monotremas. Ejemplo de mamíferos que son los terrestres: perros, gatos, leones, caballos, elefantes, etc. Acuáticos que son los delfines, las ballenas y las focas.
Y los voladores, que son los únicos que hay, que son los murciélagos. Son los únicos mamíferos que vuelan. Los mamíferos forman parte de la clase Mamalia y están presentes en casi todos los ecosistemas del planeta. Bueno, ahora ustedes se preguntan por qué la ballena es un mamífero. Bueno, la ballena es un mamífero porque cumple con todas las características de este grupo de animales. A pesar de ir en el agua y parecerse a los peces, aquí te voy a explicar por qué es un mamífero. Bueno, tiene glándulas mamarias. Las ballenas son animales vivíparos, lo que significa que dan a luz a crías vivas y las alimentan con leche materna, igual que otros mamíferos como los perros o los humanos. Y las ballenas respiran por los pulmones, a diferencia de los peces, que respiran a través de la branquia. Las ballenas tienen pulmones y deben salir a la superficie para tomar aire por su orificio nasal llamado esperáculo. Tienen sangre caliente. Las ballenas son endotérmicas, lo que significa que pueden regular su temperatura corporal para sobrevivir a aguas frías. Bueno, ahora sí vamos a hablar de las ballenas. Las ballenas son mamíferos marinos pertenecientes al orden de los cetacéeos y son algunos de los animales más grandes del planeta. Se dividen en dos grandes grupos, las ballenas barbadas, como la ballena azul, la jorobada y la franca. Estas no tienen dientes, sino que barba que le ayuda a filtrar el krill y otros pequeños organismos de agua. Ballenas dentadas, como el cachalote, que sí tiene dientes y se alimenta de calamares y de peces. Bueno, características principales de la ballena. Las ballenas respiran a través de un orificio de la cabeza, llamado esperáculo. Son mamíferos, lo que significa que dan a luz a crías vivas y se alimentan con leche. Se comunican con sonido. Incluso hay algunas que cantan, como las ballenas jorobadas. Estas pueden ser gigantescas. Incluso la ballena azul es el animal más grande del mundo, con más de 30 metros de largo y 180 toneladas de peso. Otra característica de por qué es un mamífero es porque tienen pelo. Aunque tienen poco, las ballenas al nacer tienen pequeños vellos en su piel, especialmente en la zona de la cabeza. Pero esos con el tiempo desaparecen. También la estructura ósea similar a la de los mamíferos terrestres. Aunque han evolucionado para ir en el agua, sus similitudes con los mamíferos terrestres e incluso tienen huesos vestigiales que indican que sus ancestros caminaban en tierra. Por estas razones, aunque viva en el océano, la ballena es un mamífero y no un pez. Bueno, ahora sí les voy a explicar cómo se mueve una ballena. Bueno, las ballenas se mueven a través del agua utilizando un mecanismo de locomoción llamado natación por ondulación caudal. Su cuerpo hidrodinámico y su poderosa aleta caudal, o sea su cola, les permite impulsarse con movimientos verticales. A diferencia de los peces que mueven su cola de lado a lado, su proceso viene siendo así. Impulso. La ballena se mueve su cola arriba y hacia abajo, ganando una fuerza que la empuja hacia adelante. Control de dirección. Utiliza sus aletas pectorales para girar y estabilizarse en el agua. Flotabilidad. Puede regular su profundidad gracias a sus pulmones y la distribución de grasa en su cuerpo. Bueno, y ahora cómo relacionamos esto con el movimiento. El movimiento de una ballena se puede explicar con los principios de la física, especialmente con las leyes de Newton y conceptos como la hidrodinámica. Primera ley de Newton, inercia. Una ballena en reposo seguirá en reposo y una en movimiento seguirá en movimiento a menos que una fuerza externa actúe sobre ella. En el agua, las fuerzas de resistencia del agua y la gravedad afectan su movimiento. Segunda ley de Newton, fuerza y aceleración. La fuerza que genera la ballena al mover su cola hacia abajo produce una aceleración hacia adelante. Cuanto más fuerte golpee el agua con su cola, más rápido se moverá. Tercera ley de Newton, acción y reacción. Cuando la ballena empuja el agua hacia abajo con su cola, el agua ejerce una fuerza de reacción hacia arriba y hacia adelante, impulsándola bastante. Bueno, eso es todo sobre las ballenas y su movimiento. Espero que les haya parecido interesante. Nos vemos en otra charla sobre el mundo marino.